Summa Teológica. Parte Pumos. Dae. Cuestión 68. Sobre los dones. Seguidamente se han de estudiar los dones. Q. 55 intr. Y sobre ellos se discuten 8 puntos. ¿Difieren los dones de las virtudes? ¿La necesidad de los dones? ¿Son hábitos los dones? ¿Cuáles y cuántos son? ¿Están conexos los dones? ¿Permanecen en el cielo? Comparación de los dones entre sí. Comparación de los dones con las virtudes. Artículo 1. Los dones difieren de las virtudes. Lat. Objeciones por las que parece que los dones no se distinguen de las virtudes. Juan. Comentando aquello de Job 1:2. Le nacieron 7 hijos, dice San Gregorio en el libro Primo Moral. Nos nacen 7 hijos cuando, por la concepción de un buen pensamiento, se originan en nosotros las 7 virtudes del Espíritu Santo, y aduce aquello de Is 11:2-3. Sobre él reposará el espíritu de entendimiento, etc. Hubena donde se enumeran los 7 dones del Espíritu Santo. Luego los 7 dones del Espíritu Santo son virtudes, comentando aquello de MT 1245. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, etc. O dice San Agustín, en el libro de Quaestión y Buseban, los 7 vicios son contrarios a las 7 virtudes del Espíritu Santo, es decir, a los 7 dones. Ahora bien, los 7 vicios son contrarios a las comúnmente llamadas virtudes. Luego los dones no se distinguen de las comúnmente llamadas virtudes. 3. Las cosas que tienen la misma definición son idénticas, pero la definición de virtud vale para los dones, pues cada don es una buena cualidad de la mente por la que se vive rectamente, etc. QI 105A. Foro. De modo parecido, la definición de don vale para las virtudes infusas, pues el don es, según el filósofo, un dar que no admite devolución. Luego no hay distinción entre dones y virtudes. Muchas de las cosas enumeradas entre los dones son virtudes, pues, según se ha dicho anteriormente, C2, la sabiduría, el entendimiento y la ciencia son virtudes intelectuales. El consejo pertenece a la prudencia. La piedad es una especie de justicia, y la fortaleza es una virtud moral. Luego parece que las virtudes no se distinguen de los dones. Contra esto, San Gregorio Magno, en el libro Imoral, distingue los 7 dones, que dice que están significados por los 7 hijos de Job, de las 3 virtudes teológicas, que dice que están significadas por las 3 hijas de Job, y en el segundo libro Moral, distingue esos mismos 7 dones de las 4 virtudes cardinales, que dice que están significadas por los 4 ángulos de la casa. Respondo. Si hablamos del don y de la virtud ateniéndonos a la significación del nombre, no hay oposición alguna entre ellos, pues la razón de virtud se toma de que perfecciona al hombre para obrar bien, según se ha dicho anteriormente. 4. Y la razón de don se toma de su relación con la causa de la que procede. Ahora bien, nada impide que aquello que procede de otro como don perfeccione a alguien para obrar bien. Máxime habiendo dicho anteriormente que 63 que ciertas virtudes no son infundidas por Dios. Por tanto, en este sentido, el don no puede distinguirse de la virtud. Por eso algunos sostuvieron que los dones no debían distinguirse de las virtudes, pero les queda por resolver una dificultad no menor, a saber, dar razón de por qué algunas virtudes se llaman dones, pero no todas, y por qué se enumeran entre los dones cosas que no se enumeran entre las virtudes, como es el caso del temor. Por ello, otros dijeron que había que distinguir los dones de las virtudes, pero no asignaron la causa adecuada de la distinción, es decir, aquella que fuese común a las virtudes, sin que conviniese en modo alguno a los dones, o viceversa, pues algunos, considerando que de los 7 dones, 4 pertenecen a la razón, a saber, la sabiduría, la ciencia, el entendimiento y el consejo, y 3 a la facultad apetitiva, a saber, la fortaleza, la piedad y el temor,
Sostuvieron que los dones perfeccionaban el libre albedrío, en cuanto que es facultad de la razón, mientras que las virtudes lo perfeccionaban en cuanto que es facultad de la voluntad, ya que sólo encontraban dos virtudes en la razón o entendimiento, esto es, la fe y la prudencia, mientras que las otras estaban en la facultad apetitiva o afectiva. Pero si esta distinción fuese adecuada, sería necesario que todas las virtudes estuviesen en la facultad apetitiva y que todos los dones estuviesen en la razón. Otros, en cambio, teniendo en cuenta lo que dice San Gregorio Magno en el libro segundo Moral, que el don del Espíritu Santo, que forma la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza en la mente que le está sometida, la protege contra cada una de las tentaciones mediante los 7 dones. Dijeron que las virtudes se ordenan a obrar bien, y los dones se ordenan a resistir a las tentaciones, pero tampoco esta distinción es suficiente, porque también las virtudes resisten a las tentaciones que inducen a los pecados contrarios a ellas, pues cada cosa resiste naturalmente a su contraria. Ello es evidente, sobre todo en el caso de la caridad, de la que se dice en Kant 8,7. No pueden aguas copiosas extinguir la caridad. Otros, en fin, considerando que estos dones están revelados en la Escritura en cuanto que se dieron en Cristo, como se ve en Is 11, Duo Tri, dijeron que las virtudes se ordenan simplemente a obrar bien, mientras que los dones se ordenan a que mediante ellos nos conformemos con Cristo, principalmente en cuanto a las cosas que padeció, ya que en su pasión resplandecieron principalmente estos dones. Pero tampoco esto parece suficiente, porque es el mismo Señor quien nos induce a conformarnos con Él, por la humildad y mansedumbre. En Mt 11:29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y por la caridad, como en J. N. 15:12, amaos unos a otros como yo os he amado. Y también estas virtudes resplandecieron principalmente en la pasión de Cristo. Por consiguiente, para distinguir los dones de las virtudes, debemos seguir el modo de hablar de la Escritura, en la cual se nos revelan no, ciertamente, bajo el nombre de dones, sino más bien bajo el nombre de espíritus, pues así se dice en Is 11:2-3. Sobre él reposará el espíritu de sabiduría y de inteligencia, etc. Por estas palabras se nos da a entender manifiestamente que estas 7 cosas se enumeran allí, en cuanto que existen en nosotros por inspiración divina. Pero la inspiración significa una moción del exterior, pues hay que tener en cuenta que en el hombre hay un doble principio de movimiento, uno interior, que es la razón, y otro exterior, que es Dios, según se ha dicho anteriormente, Qui Noea War 6. Y también afirma el filósofo en el capítulo de Bonafortuna. Ahora bien, es evidente que todo lo que es movido ha de ser proporcionado a su motor, y esta es la perfección del sujeto móvil en cuanto móvil, la disposición que le habilita para recibir bien la moción de su motor. Por tanto, cuanto más elevado es el motor, tanto más necesario es que el sujeto móvil le sea proporcionado por una disposición más perfecta, como vemos que es necesario que el discípulo esté más perfectamente dispuesto para que capte una doctrina más elevada de su maestro. Pues bien, es manifiesto que las virtudes humanas perfeccionan al hombre en cuanto que puede ser movido por la razón en las cosas que hace interior o exteriormente. Es por tanto necesario que existan en el hombre unas perfecciones más altas que le dispongan para ser movido por Dios, y estas perfecciones se llaman dones, no sólo porque son infundidos por Dios, sino también porque por ellas el hombre está dispuesto a ser prontamente móvil bajo la inspiración divina, tal como se dice en Is 50,5. El Señor me ha abierto los oídos y yo no me resisto, no me echo atrás. Y también dice el filósofo en el capítulo de Bona Fortuna que a aquellos que son movidos por instinto divino no les conviene aconsejarse según la razón humana, sino que sigan el instinto interior, porque son movidos por un principio mejor que la razón humana. Y esto es lo que algunos dicen, que los dones perfeccionan al hombre,
para unos actos más elevados que los actos de las virtudes. A las objeciones. 1. Estos dones se llaman a veces virtudes, según la acepción común de virtud. Sin embargo, tienen algo que excede la noción común de virtud, en cuanto que son ciertas virtudes divinas que perfeccionan al hombre en cuanto que es movido por Dios. De ahí que también el filósofo ponga, en el libro Seven Ethic, por encima de la virtud común, una cierta virtud heroica o divina, por la cual se llama a algunos varones divinos du. Los vicios, en cuanto son contrarios al bien de la razón, son contrarios a las virtudes, pero en cuanto son contrarios al instinto divino, son contrarios a los dones, pues lo mismo contraría a Dios y a la razón, cuya luz deriva de Dios. Aquella definición se refiere a la virtud en su acepción común. Por tanto, si queremos restringir una tal definición a las virtudes en cuanto se distinguen de los dones, diremos que la expresión por la que se vive rectamente ha de entenderse de la rectitud de la vida tomada según la regla de la razón. De modo parecido, el don, en cuanto distinto de la virtud infusa, puede definirse como aquello que es dado por Dios en orden a la moción divina, es decir, aquello que hace al hombre secundar bien los instintos divinos. 4. La sabiduría se llama virtud intelectual, en cuanto procede del juicio de la razón. Se llama, en cambio, don, en cuanto obra por instinto divino. Y cosa parecida hay que decir de las demás virtudes y dones que tienen la misma denominación. Artículo 2. ¿Son necesarios al hombre los dones para la salvación? Lat. Objeciones por las que parece que los dones no son necesarios al hombre para la salvación. 1. Los dones se ordenan a una perfección más alta que la perfección común de la virtud, pero al hombre no le es necesario para la salvación llegar a esta perfección, que está por encima del estado común de la virtud, porque tal perfección no cae bajo precepto, sino bajo consejo. Luego los dones no son necesarios al hombre para la salvación. Dondu. Para su salvación le basta al hombre comportarse bien respecto de las cosas divinas y de las cosas humanas, pero respecto de las cosas divinas se comporta bien el hombre por las virtudes teológicas, y respecto de las cosas humanas por las virtudes morales. Luego los dones no son necesarios al hombre para la salvación. 3. Dice San Gregorio Magno, en el libro segundo Moral, que el Espíritu Santo da la sabiduría contra la necedad, el entendimiento contra la estupidez, el consejo contra la irreflexión, la fortaleza contra el miedo, la ciencia contra la ignorancia, la piedad contra la dureza de corazón, el temor contra la soberbia. Pero mediante las virtudes puede disponer el hombre de suficiente remedio para superar esos defectos. Luego los dones no son necesarios al hombre para la salvación. Contra esto, entre los dones, el supremo parece ser la sabiduría, y el ínfimo el temor, pero ambos son necesarios para la salvación, porque de la sabiduría se dice en Sab 7:28, Dios a nadie ama, sino al que mora con la sabiduría. Y del temor se dice en Eclo 1:28, el que vive sin temor no puede ser justo. Luego también los otros dones intermedios son necesarios para la salvación. Respondo, según queda dicho, a 1. Los dones son perfecciones del hombre que le disponen para seguir bien el instinto divino. Por tanto, en aquellas cosas en que no basta el instinto de la razón, sino que es necesario el instinto del Espíritu Santo, es, consiguientemente, necesario el don. Ahora bien, la razón del hombre es perfeccionada por Dios de dos modos. Primero, con la perfección natural, es decir, con la luz natural de la razón. Segundo, con una perfección sobrenatural, por las virtudes teológicas, según se ha dicho anteriormente. Q. 1. Y, aunque esta segunda perfección sea mayor que la anterior, sin embargo, el hombre posee de modo más perfecto la primera que la segunda, pues la primera la tiene como en plena posesión, mientras que la segunda la posee como imperfectamente, ya que amamos y conocemos a Dios imperfectamente. Pero es claro que aquello que posea perfectamente una naturaleza o alguna forma o virtud puede obrar por sí mismo según ella, aunque sin excluir la acción de Dios,
que obra interiormente en toda naturaleza y voluntad. En cambio, aquello que posee imperfectamente alguna naturaleza, forma o virtud, no puede obrar por sí mismo si no es movido por otro. Por ejemplo, el sol, por ser perfectamente lúcido, puede iluminar por sí mismo, mientras que la luna, en la cual se da imperfectamente la naturaleza de la luz, no ilumina si no es iluminada. También el médico, que conoce perfectamente el arte de la medicina, puede obrar por sí mismo, mientras que su discípulo, que aún no está plenamente instruido, no puede obrar por sí si no es instruido por aquel. Así, pues, en cuanto a las cosas sujetas a la razón humana, es decir, en orden al fin connatural al hombre, éste puede obrar por el juicio de la razón, sí. No obstante, también en esto el hombre es ayudado por Dios con un instinto especial. Ello será efecto de su desbordante bondad. De ahí que, según los filósofos, no todo el que tenía las virtudes morales adquiridas tenía las virtudes heroicas o divinas, mas, en orden al fin último sobrenatural, al cual mueve la razón en cuanto que está de algún modo e imperfectamente informada por las virtudes teológicas, no basta la sola moción de la razón si no le asiste de arriba el instinto y la moción del Espíritu Santo, según aquello de Rom 8:14. 17. Los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Y en el Salmo 142:10 se dice: Tu Espíritu bueno me llevará a la tierra verdadera, porque nadie puede llegar a la herencia de aquella tierra de los bienaventurados, si no es movido y llevado por el Espíritu Santo. Por eso, para conseguir aquel fin, necesita el hombre tener el don del Espíritu Santo. A las objeciones 1, los dones exceden la perfección común de las virtudes, no en cuanto al género de las obras, al modo como los consejos exceden los preceptos, sino en cuanto al modo de obrar, por ser el hombre movido por un principio más alto, por las virtudes teológicas y morales. No es perfeccionado tanto el hombre en orden al último fin, que no necesite siempre ser movido por un cierto instinto superior del Espíritu Santo, por la razón dicha. 3. La razón humana no conoce todas las cosas ni tiene poder sobre todas ellas. Ya se la considere perfecta en su perfección natural, ya se le considere perfeccionada por las virtudes teológicas, por tanto, no puede superar la necedad y demás defectos mencionados en la objeción respecto de todas las cosas, pero Dios, a cuya ciencia y poder están sometidas todas las cosas, con su moción nos protege contra toda necedad e ignorancia, contra toda torpeza, dureza de corazón y defectos semejantes. Por eso se dice que los dones del Espíritu Santo, que nos habilitan para seguir bien su instinto, se dan contra esos defectos. Artículo 3. ¿Son hábitos los dones del Espíritu Santo? Lat. Objeciones por las que parece que los dones del Espíritu Santo no son hábitos. 1. El hábito es una cualidad que permanece en el hombre, pues es una cualidad difícilmente movible, como se dice en los predicamentos, pero es propio de Cristo el que los dones del Espíritu Santo reposen en él, como se dice en Is 11:2-3. Y en JN 1:33 se dice: sobre quien vieres descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza, pasaje que expone San Gregorio Magno en el libro Segundo Moral, diciendo: el Espíritu Santo desciende sobre todos los fieles, pero solo en el mediador permanece siempre singularmente. Luego los dones del Espíritu Santo no son hábitos. Los dones del Espíritu Santo perfeccionan al hombre en cuanto es llevado por el Espíritu de Dios, según se ha dicho, a 1, 2. Pero el hombre, en cuanto es llevado por el Espíritu de Dios, se comporta en cierto modo como instrumento respecto de él. Ahora bien, no corresponde al instrumento ser perfeccionado por el hábito, sino al agente principal. Luego los dones del Espíritu Santo no son hábitos. Al igual que los dones del Espíritu Santo se deben a inspiración divina, también el don de profecía, pero la profecía no es hábito, pues, según dice San Gregorio Magno, en Primera Homilía es: no siempre asiste a los profetas el espíritu de profecía. Luego tampoco los dones del Espíritu Santo son hábitos. Contra esto,
Hablando del Espíritu Santo, dice el Señor a los discípulos en JN 14:17, permanecerá con vosotros y estará en vosotros, pero el Espíritu Santo no está en los hombres sin sus dones. Luego sus dones permanecen en los hombres. Por consiguiente, no solo son actos o pasiones, sino también hábitos permanentes. Respondo, según se ha dicho, los dones son perfecciones del hombre, que le disponen para seguir bien el instinto del Espíritu Santo. Ahora bien, consta por lo dicho anteriormente, que 56 a 4Q 58 a 2, que las virtudes morales perfeccionan la facultad apetitiva, en cuanto que participa de algún modo de la razón, es decir, en cuanto es naturalmente capaz de ser movida por el imperio de la razón. Por consiguiente, los dones del Espíritu Santo son para el hombre, en comparación con el Espíritu Santo, lo que son las virtudes morales para la facultad apetitiva, en comparación con la razón. Pero las virtudes morales son ciertos hábitos que disponen las facultades apetitivas para obedecer prontamente a la razón. Luego también los dones del Espíritu Santo son ciertos hábitos que perfeccionan al hombre para obedecer prontamente al Espíritu Santo. A las objeciones. 1. San Gregorio ofrece la solución allí mismo al decir que el Espíritu Santo permanece siempre en todos los elegidos mediante aquellos dones sin los cuales no se puede llegar a la vida eterna, pero no mediante otros. Ahora bien, los 7 dones son necesarios para la salvación, según queda dicho anta tú. Luego, en cuanto a ellos, el Espíritu Santo permanece siempre en los santos, tú. El argumento procede de entender aquello que no obra, sino que solamente es movido, pero el hombre no es instrumento en ese sentido, sino que es llevado por el Espíritu Santo de modo que también obra él, en cuanto que es libre, por tanto, necesita de hábitos. 3. La profecía es uno de los dones que se ordenan a la manifestación del Espíritu, no a la necesidad de la salvación. No hay, pues, paridad. Artículo 4. ¿Es correcta la enumeración de los 7 dones del Espíritu Santo? Lat. Objeciones por las que parece que la enumeración de los 7 dones del Espíritu Santo no está bien hecha. 1. En esa enumeración se ponen 4 dones correspondientes a las virtudes intelectuales, a saber, la sabiduría, el entendimiento, la ciencia y el consejo, que corresponde a la prudencia, pero no se pone ninguno que corresponda al arte, que es la quinta de las virtudes intelectuales. Asimismo, se pone uno que corresponde a la justicia, esto es, la piedad, y otro que corresponde a la fortaleza, esto es, el don de fortaleza, pero no se pone ninguno que corresponda a la templanza. Luego la enumeración de los dones no es suficiente. La piedad es parte de la justicia, pero respecto de la fortaleza no se pone como don una de sus partes, sino la fortaleza misma. Luego no debió ponerse como don correspondiente a la justicia la piedad, sino la justicia misma. 3. Las virtudes teológicas son las que más nos ordenan a Dios. Por tanto, al perfeccionar los dones al hombre, en cuanto que es movido por Dios, parece que deberían ponerse algunos dones correspondientes a las virtudes teológicas. 4. Así como Dios es temido, también es amado. En Él espera uno y con Él se alegra. Pero el amor, la esperanza y el gozo son pasiones condivididas al temor. Luego, así como se pone un don de temor, también deben ponerse dones correspondientes a las otras 3 pasiones. Al entendimiento se le agrega la sabiduría, que lo rige, a la fortaleza, el consejo, a la piedad, la ciencia. Luego también el temor debió agregársele algún don directivo. Luego la enumeración de los 7 dones no está bien hecha. Contra esto está la autoridad de la Escritura. Enís 11:2-3. Respondo, según queda dicho a 3. Los dones son hábitos que perfeccionan al hombre para secundar con prontitud el instinto del Espíritu Santo. Así como las virtudes morales perfeccionan las facultades apetitivas para obedecer a la razón, y como las facultades apetitivas pueden ser movidas por el imperio de la razón, así todas las facultades humanas pueden ser movidas por el instinto de Dios, como por una potencia superior. Por tanto, en todas las facultades del hombre que pueden ser principios de actos humanos,
Lo mismo que existen las virtudes, también existen los dones, a saber, en la razón y en la facultad apetitiva. Ahora bien, la razón es especulativa y práctica, y en una y otra se considera la aprehensión de la verdad, que pertenece a la invención, y el juicio sobre la verdad. Así, pues, para la aprehensión de la verdad la razón especulativa es perfeccionada por el entendimiento, y la razón práctica por el consejo. Para juzgar rectamente, la razón especulativa es perfeccionada por la sabiduría, y la razón práctica por la ciencia. A su vez, la facultad apetitiva en las cosas que se refieren a otros es perfeccionada por la piedad, y en las cosas referentes a uno mismo es perfeccionada por la fortaleza contra el terror de los peligros, y por el temor contra la concupiscencia desordenada de los placeres, según aquello de Prov 16,6. Por el temor del Señor, todo hombre se aparta del mal, y lo del Sal 118, 120. Se estremece mi carne por temor a ti, y temo tus juicios. Y así resulta claro que estos dones se extienden a todo lo que se extienden las virtudes, tanto intelectuales como morales. A las objeciones, 1. Los dones del Espíritu Santo perfeccionan al hombre en lo referente al bien vivir, a lo cual no se ordena el arte, pues el arte no es la recta razón de lo agible, sino de lo factible. Según se dice en el libro sexto Ethics, puede decirse, no obstante, que en cuanto a la infusión de los dones, el arte pertenece al Espíritu Santo, que es el motor principal, no a los hombres, que son ciertos órganos del Espíritu Santo, al ser movidos por él. A la templanza corresponde de algún modo el don de temor, pues así como a la virtud de la templanza corresponde, por su propia naturaleza, que uno se aparte de los malos placeres por el bien de la razón, al don de temor corresponde que uno se aparte de los malos placeres por temor de Dios. La justicia toma su nombre de la rectitud de la razón, de ahí que sea un nombre que conviene más a la virtud que al don. En cambio, el nombre de piedad denota la reverencia que tenemos con el Padre y con la patria, y como Dios es el Padre de todos, también se llama piedad el culto de Dios, como dice San Agustín en el libro de X de Sive, Dei. Luego con razón se llama piedad el don por el que uno se comporta bien con todos por reverencia a Dios. 3. El alma del hombre no es movida por el Espíritu Santo si no es estando unida a él de algún modo, así como el instrumento no es movido por el artífice, sino mediante el contacto o algún modo de unión. Pero la primera unión del hombre con Dios es mediante la fe, la esperanza y la caridad. De ahí que estas virtudes se presupongan a los dones como ciertas raíces de ellos. Por consiguiente, todos los dones pertenecen a estas tres virtudes como ciertas derivaciones de ellas. Par. El amor, la esperanza y el gozo tienen por objeto el bien. Ahora bien, el mayor de los bienes es Dios. De ahí que los nombres de estas pasiones se apliquen a las virtudes teológicas, por las que se une el alma a Dios. En cambio, el objeto del temor es el mal, que no compete a Dios de ningún modo, y, por tanto, no importa unión con Dios, sino más bien separación de algunas cosas por reverencia a Dios. Por consiguiente, no es nombre de virtud teológica, sino de don, el cual retrae de los males por razones más altas que la virtud moral. P. La sabiduría dirige el entendimiento y el afecto del hombre, por eso se ponen dos dones correspondientes a la sabiduría como principio directivo. Por parte del entendimiento, el don de entendimiento, y por parte del afecto, el don de temor. Pues el motivo de temer a Dios resulta principalmente de la consideración de la excelencia divina, atendida por la sabiduría. Artículo 5. ¿Están conexos los dones del Espíritu Santo? Lat. Objeciones por las que parece que los dones no están conexos. Juan. Dice San Pablo, en 1 Cor 12,8. A uno le es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia según el mismo Espíritu, pero la sabiduría y la ciencia se cuentan entre los dones del Espíritu Santo. Luego los dones del Espíritu Santo se dan a distintas personas y no están conexos entre sí en el mismo sujeto.
Tú, dice San Agustín en el libro 14 de Trin, y que muchos fieles no poseen la ciencia, aunque posean la fe, pero a la fe la acompaña alguno de los dones, al menos el don de temor. Luego parece que los dones no están necesariamente conexos en un mismo sujeto. Truche, dice San Gregorio en el libro Inmoral, aunque la sabiduría es menor si carece de entendimiento. El entendimiento es muy inútil si no se basa en la sabiduría. Vale poco el consejo privado de fortaleza, y es poco consistente la fortaleza si no la apoya el consejo. No hay ciencia si no tiene la utilidad de la piedad. Y es muy inútil la piedad si carece de la discreción de la ciencia. Incluso el mismo temor, si no tuviese estas virtudes, no brota para obra alguna de acción buena. De lo cual parece inferirse que un don puede darse sin otro. Luego los dones del Espíritu Santo no están conexos. Contra esto, el mismo San Gregorio acababa de decir antes de las palabras citadas: en este convite de los hijos ha de advertirse esto, que se alimentan mutuamente. Pero los hijos de Job, de los que está hablando, designan los dones del Espíritu Santo. Luego los dones del Espíritu Santo están conexos, ya que se alimentan mutuamente. Respondo: la verdad sobre este tema se esclarece fácilmente por lo que ya queda dicho. Se ha dicho en efecto anteriormente, Amo 3, que así como las facultades apetitivas se disponen por las virtudes morales en su relación con el régimen de la razón, así todas las facultades del alma se disponen por los dones en su relación con la moción del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo habita en nosotros por caridad, según aquello de Rom 5:5. La caridad de Dios se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo que nos ha sido dado, así como también nuestra razón es perfeccionada por la prudencia, por lo que, así como las virtudes morales conectan entre sí en la prudencia, así los dones del Espíritu Santo conectan entre sí en la caridad. De modo que quien tiene la caridad tiene todos los dones del Espíritu Santo, ninguno de los cuales puede tenerse sin la caridad. A las objeciones 1. La sabiduría y la ciencia pueden considerarse de un modo en cuanto que son gracias gratis dadas, es decir, en cuanto que uno abunda tanto en el conocimiento de las cosas divinas y humanas, que puede instruir a los fieles y rebatir a los adversarios, y en este sentido habla allí San Pablo de la sabiduría y de la ciencia. De ahí que mencione expresamente la palabra de sabiduría y de ciencia. Pero pueden tomarse de otro modo, en cuanto dones del Espíritu Santo, y así la sabiduría y la ciencia no son otra cosa que perfecciones de la mente humana, que la disponen para seguir los instintos del Espíritu Santo en el conocimiento de las cosas divinas y humanas. Y así es claro que estos dones se dan en todos los que tienen caridad. San Agustín habla allí de la ciencia exponiendo el texto de San Pablo anteriormente citado. 1. Se refiere, pues, a la ciencia en el sentido dicho, en cuanto gracia gratis dada. Ello resulta claro por lo que añade: una cosa es saber solamente lo que el hombre ha de creer para alcanzar la vida bienaventurada, que no es sino la eterna, y otra saber cómo eso mismo es útil a los hombres piadosos, y se defiende contra los impíos, que es a lo que parece aplicar San Pablo el término propio de ciencia. 3. Así como la conexión de las virtudes cardinales se prueba, de un modo, por el hecho de que una de ellas es perfeccionada de alguna forma por otra, conforme se ha dicho anteriormente, Q65 AP1. De ese mismo modo quiere San Gregorio probar la conexión de los dones, por el hecho de que uno no puede ser perfecto sin el otro. Por eso decía previamente: si una virtud no apoya a la otra, cada una de ellas se desvanece. No se da, pues, a entender que un don pueda existir sin otro, sino que el entendimiento sin sabiduría no sería don, como tampoco la templanza sería virtud sin la justicia. Artículo 6. ¿Permanecen en el cielo los dones del Espíritu Santo? Lat. Objeciones por las que parece que los dones del Espíritu Santo no permanecen en el cielo. Dice San Gregorio en el libro Sundo Moral, que el Espíritu Santo instruye la mente contra todas las tentaciones con los 7 dones, pero en el cielo no habrá tentación alguna, según aquello de Is 11:9. No habrá ya más daño ni destrucción en todo mi monte santo. Luego los dones del Espíritu Santo no permanecerán en el cielo. Sí.
Los dones del Espíritu Santo son ciertos hábitos, según queda dicho, tri, pero serían inútiles los hábitos allí donde no son posibles sus actos. Ahora bien, los actos de algunos dones no pueden darse en el cielo, pues dice San Gregorio, en el libro Pino Moral, como que el entendimiento hace penetrar en las cosas oídas. El consejo impide ser precipitado. La fortaleza hace no temer las adversidades, y la piedad llena las entrañas del corazón de obras de misericordia. Actos que son incompatibles con el estado de gloria, luego estos dones no existirán en el estado de gloria. Algunos de los dones perfeccionan al hombre en la vida contemplativa, como la sabiduría y el entendimiento. Otros en la vida activa, como la piedad y la fortaleza, pero la vida activa termina con esta vida, según dice San Gregorio, en el libro Sexto Moral. Luego en el estado de gloria no permanecerán todos los dones del Espíritu Santo. Contra esto, dice San Ambrosio en el libro de Espíritu Santo, aquella ciudad de Dios, la Jerusalén celeste, no es regada por la corriente de río terrestre, sino que el Espíritu Santo, que procede de la fuente de la vida, y que a nosotros nos sacia con un breve sorbo, parece afluir con mayor abundancia sobre aquellos espíritus celestes, ardiendo en la plena corriente de las 7 virtudes espirituales. Respondo. De los dones podemos hablar de dos modos. 1. En cuanto a la esencia de los dones, y en este sentido se darán perfectísimamente en el cielo, según consta por la autoridad de San Ambrosio, aducida anteriormente. La razón de ello es porque los dones del Espíritu Santo perfeccionan la mente humana para seguir la moción del Espíritu Santo, lo cual tendrá lugar principalmente en el cielo, cuando Dios será todo en todas las cosas, según se dice en 1 Cor 15:28, y cuando el hombre estará plenamente sometido a Dios, pueden considerarse de otro modo, en cuanto a la materia sobre que versan. Y en este sentido, al presente ejercen la operación sobre alguna materia sobre la cual no la ejercerán en el estado de gloria, y en cuanto a esto no permanecerán en el cielo, lo mismo que se ha dicho anteriormente. 267.1 de las virtudes cardinales. A las objeciones 1. San Gregorio habla allí de los dones según lo que les compete en el estado presente, pues así nos protegen contra las tentaciones del mal, pero en el estado de gloria, al cesar los males, los dones del Espíritu Santo nos perfeccionarán en el bien. San Gregorio va señalando en cada uno de los dones algo que pasa con el estado presente y algo que permanece también en el futuro. Dice en efecto que la sabiduría restablece la mente con la esperanza y la certeza de los bienes eternos, de las cuales pasa la esperanza y permanece la certeza, y del entendimiento dice que al penetrar las cosas oídas, restableciendo el corazón, disipa sus tinieblas, y de estas dos cosas al oír pasa, porque no enseñará el hombre a su hermano, según se dice en Ger 31:34, pero permanecerá la ilustración de la mente. Del consejo dice que impide ser precipitado, lo cual es necesario en el estado presente, y también que llena al alma de razón, lo cual también es necesario en el estado futuro. De la fortaleza dice que no teme las adversidades, lo cual es necesario en el estado presente, y también que alimenta la confianza, lo cual permanece también en el estado futuro. A la ciencia solo le atribuye una cosa, esto es, que supera el ayuno de la ignorancia, lo cual pertenece al estado presente, pero lo que añade, en el seno de la mente, puede entenderse metafóricamente como plenitud de conocimiento, que también pertenece al estado futuro. De la piedad dice que llena las entrañas del corazón de obras de misericordia, lo cual, literalmente, pertenece al estado presente. Pero el afecto íntimo mismo del prójimo, designado por las entrañas, pertenece también al estado futuro, en el cual la piedad no exhibe obras de misericordia, sino afecto de congratulación. Del temor dice que frena la mente para que no se enorgullezca de las cosas presentes, lo cual pertenece al estado presente, y que sobre las cosas futuras conforta con el alimento de la esperanza, que también pertenece al estado presente en cuanto a la esperanza, pero puede pertenecer también al estado futuro en cuanto a la confortación que proporcionan las cosas aquí esperadas y allí obtenidas.
Aquel argumento vale para los dones en cuanto a su materia, pues las obras de vida activa no serán materia de los dones, pero todos tendrán sus actos sobre cosas pertenecientes a la vida contemplativa, que es la vida bienaventurada. Artículo 7. ¿Es conforme a la enumeración de Isaías 11 la dignidad de los dones? Lat. Objeciones por las que parece que la dignidad de los dones no es conforme a la enumeración de Is 11:2-3. 1. Entre los dones parece que debe tenerse por principal aquel que Dios exige principalmente al hombre, pero lo que más exige Dios al hombre es el temor, pues se dice en Dete 10:12, y ahora, Israel, ¿qué es lo que de ti exige el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios? Y en Mal 1,6 se dice, pues si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Luego parece que el temor, que se enumera el último, no es el ínfimo de los dones, sino el mayor de ellos. 3. La piedad parece ser un bien universal, pues dice San Pablo, en Pinatim 4:8, que la piedad es útil para todo. Pero el bien universal es preferible a los bienes particulares. Luego la piedad, que se enumera en penúltimo lugar, parece ser el más excelente de los dones. 3. La ciencia perfecciona el juicio del hombre, mientras que el consejo pertenece a la indagación, pero el juicio es superior a la indagación. Luego la ciencia es don más excelente que el consejo, y, sin embargo, se enumera después. La fortaleza pertenece a la facultad apetitiva, mientras que la ciencia pertenece a la razón, pero la razón es facultad más excelente que el apetito. Luego la ciencia es don más excelente que la fortaleza, que sin embargo se enumera antes. Luego la dignidad de los dones no es conforme al orden de su enumeración. Contra esto, dice San Agustín, en el libro de Serm, Dom in Monte, me parece que la operación septiforme del Espíritu Santo de que habla Isaías se conforma a estos grados y sentencias, que se mencionan en MT 5:3, pero la ordenación es distinta, pues allí, es decir, en Isaías, la enumeración comienza por los más excelentes, mientras que aquí empieza por los inferiores. Respondo. La dignidad de los dones puede entenderse de dos modos. Uno, absolutamente, es decir, en comparación a los propios actos en cuanto proceden de sus principios. Otro, relativamente, es decir, en comparación a la propia materia. Hablando absolutamente de la dignidad de los dones, la comparación entre ellos es la misma que en el caso de las virtudes, ya que los dones perfeccionan al hombre para todos los actos de las potencias del alma, para los que perfeccionan también las virtudes, según se ha dicho anteriormente. Amiento 4. Por lo que, así como las virtudes intelectuales se prefieren a las virtudes morales, y entre las virtudes intelectuales, las contemplativas se prefieren a las activas, como la sabiduría, el entendimiento y la ciencia se prefieren a la prudencia y al arte, de modo tal, sin embargo, que la sabiduría se prefiere al entendimiento, y el entendimiento se prefiere a la ciencia, como la prudencia, y la cinesis se prefieren a la eubulia. Así también, entre los dones, la sabiduría y el entendimiento, la ciencia y el consejo, se prefieren a la piedad, a la fortaleza y el temor. Y entre estos últimos, la piedad se prefiere a la fortaleza, y la fortaleza se prefiere al temor, lo mismo que la justicia se prefiere a la fortaleza, y la fortaleza se prefiere a la templanza. Pero en cuanto a la materia, la fortaleza y el consejo se prefieren a la ciencia y a la piedad, porque la fortaleza y el consejo tienen lugar en las cosas arduas, mientras que la piedad, lo mismo que la ciencia, se ejercitan en las cosas comunes. Así pues, la dignidad de los dones corresponde al orden de su enumeración, en parte según su consideración absoluta, en cuanto que la sabiduría y el entendimiento se prefieren a todos los demás, y en parte según el orden de la materia, en cuanto que el consejo y la fortaleza se prefieren a la ciencia y a la piedad. A las objeciones 1, el temor tiene preferencia como algo primordial en la perfección de los dones, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios, no porque sea más digno que los otros.
pues en el orden de generaciones primero apartarse del mal, que se hace por el temor, según se dice en Prov 16,6, 15-27, que obrar el bien, que es lo que hacen los otros dones, do. La piedad no se compara en las palabras de San Pablo a todos los dones de Dios, sino únicamente al ejercicio corporal, del que dice antes que es de poca utilidad. 3. Aunque la ciencia se prefiere al consejo por razón del juicio, sin embargo, el consejo tiene preferencia por razón de la materia, pues el consejo solo tiene lugar en las cosas arduas, según se dice en el libro 3 Ethic, mientras que el juicio de la ciencia tiene lugar en todas las cosas. 4. Los dones directivos, que pertenecen a la razón, son más dignos que los ejecutivos, si se consideran en relación a sus actos en cuanto proceden de las potencias, pues la razón es más excelente que el apetito, como el principio regularmente es superior a lo regulado. Pero por razón de la materia, el consejo se adjunta a la fortaleza, como lo directivo a lo ejecutivo, lo mismo que la ciencia a la piedad, porque el consejo y la fortaleza tienen lugar en las cosas arduas, mientras que la ciencia y la piedad se ejercitan también en las cosas comunes. Por eso, en razón de la materia, el consejo se enumera junto con la fortaleza antes que la ciencia y la piedad. Artículo 8. ¿Han de preferirse las virtudes a los dones? Lat. Objeciones por las que parece que las virtudes han de preferirse a los dones. Kun. Dice San Agustín en el libro 15 de Trin, hablando de la caridad, ningún don de Dios es más excelente que éste. Es el único que divide entre los hijos del reino eterno y los hijos de la eterna perdición. Hay otros dones del Espíritu Santo, pero sin la caridad no aprovechan nada. Pero la caridad es una virtud. Luego la virtud es más excelente que los dones del Espíritu Santo. Las cosas que son naturalmente anteriores parecen ser más excelentes, pero las virtudes son anteriores a los dones del Espíritu Santo, pues dice San Gregorio, en el libro segundo Moral, que el don del Espíritu Santo forma en la mente sumisa, antes que nada, la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza, y así modera luego la misma mente con las 7 virtudes, es decir, con los dones. De modo que contra la necedad da la sabiduría, contra la torpeza da el entendimiento, contra la irreflexión, el consejo, contra el temor, la fortaleza, contra la ignorancia, la ciencia, contra la dureza, la piedad, contra la soberbia, el temor. Luego las virtudes son más excelentes que los dones. 3. De las virtudes nadie puede usar mal, según dice San Agustín. Pero de los dones puede uno usar mal, pues dice San Gregorio, en el libro Imoral, ya que inmolamos la hostia de nuestra súplica para que la sabiduría no se enorgullezca, para que el entendimiento, al discurrir sutilmente, no se desvíe, para que el consejo, al multiplicarse, no se confunda, para que la fortaleza, al dar confianza, no se precipite, para que la ciencia, al conocer sin amar, no se envanezca, para que la piedad, al inclinarse fuera de orden, no se tuerca, para que el temor, al turbarse más de lo justo, no caiga en el abismo de la desesperación. Luego las virtudes son más excelentes que los dones del Espíritu Santo. Contra esto, los dones se dan en ayuda de las virtudes contra los defectos, según consta por la autoridad aducida, OBJ. 2. Y así parece que perfeccionan lo que las virtudes no pueden perfeccionar. Luego los dones son más excelentes que las virtudes. Respondo, según consta por lo dicho anteriormente. Q. 58A. 3Q. 61. Las virtudes se distinguen en 3 géneros, pues unas son las virtudes teológicas, otras las intelectuales y otras las morales. Las virtudes teológicas son aquellas por las que se une la mente humana a Dios, las intelectuales, aquellas por las que se perfecciona la razón misma, las morales, aquellas por las que se perfeccionan las facultades apetitivas para obedecer a la razón. En cambio, los dones del Espíritu Santo son aquellos por los que todas las facultades del alma se disponen para someterse a la moción divina. Así, pues,
Parece ser la misma la comparación de los dones con las virtudes teológicas por las que el hombre se une al Espíritu Santo que mueve, que la comparación de las virtudes morales con las virtudes intelectuales, que perfeccionan a la razón, que es la que mueve a las virtudes morales. Por lo que, así como las virtudes intelectuales son más excelentes que las virtudes morales, y las regulan, así las virtudes teológicas son más excelentes que los dones, y los regulan. De ahí que diga San Gregorio en el libro Imoral, y que los 7 hijos, esto es, los 7 dones, no alcanzan la perfección del número 10, si todo cuanto obran no lo hacen en fe, esperanza y caridad. Pero si comparamos los dones con las otras virtudes intelectuales y morales, los dones son más excelentes que las virtudes, porque los dones perfeccionan las facultades del alma en comparación al Espíritu Santo que las mueve, mientras que las virtudes perfeccionan bien a la misma razón, bien a las demás facultades en orden a la razón. Ahora bien, es evidente que, en orden a un motor más elevado, necesita el móvil estar dispuesto con una perfección superior. Por consiguiente, los dones son más perfectos que las virtudes. A las objeciones, 1. La caridad es una virtud teológica, y concedemos que ella es más excelente que los dones. 2. Una cosa es anterior a otra de dos modos. 1. En el orden de perfección y dignidad, como el amor de Dios es anterior al amor al prójimo. Y en este sentido, los dones son anteriores a las virtudes intelectuales y morales, aunque son posteriores a las virtudes teológicas. De otro modo, en el orden de generación y disposición, como el amor del prójimo precede al amor de Dios en cuanto al acto, y, en este sentido, las virtudes intelectuales y morales preceden a los dones, pues, por el hecho de estar el hombre bien dispuesto respecto de la propia razón, se dispone a que se encuentre de modo debido en orden a Dios. 3. La sabiduría, el entendimiento y los demás son dones del Espíritu Santo, en cuanto que están informados por la caridad, que no obra mal, según se dice en 1 Cor 13:4. Por consiguiente, de la sabiduría, del entendimiento y de los demás dones nadie usa mal, en cuanto que son dones del Espíritu Santo, mas, para que no se aparten de la perfección de la caridad, uno es ayudado por otro. Y esto es lo que quiere decir San Gregorio.